Bernie, que alguien más te ayude. Muy bien, le van a entregar la hojita del estudio de esta tarde. Y mientras que la recibe ahí, yo quiero darle gracias a Dios, hermanos, también por toda su misericordia, por su gracia, por su paciencia, por la oportunidad que nos da de poder seguirle sirviendo, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite seguir cumpliendo con proyectos. Y bueno, gracias a Dios por cada cosa que sucedió en el campamento, ¿verdad? Como cada año, Dios nos sorprende siempre con cosas muy buenas y le doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los niños que se convierten en jóvenes, ¿verdad? Y que siguen involucrados en las cosas de Dios. Nosotros, hermano, el pastor y yo, ¿verdad? A veces somos muy presumidos porque los andamos presumiendo a ustedes en todas partes, ¿verdad? Y me han preguntado en varias ocasiones sobre el campamento de niño, porque este fue nuestro número 19. Para el próximo año ya es nuestro campamento número 20, ¿verdad? Y luego hermanos de otras iglesias ven a los muchachos sirviendo en el campamento. Usted puede ver, ¿verdad? Fuera de mí y fuera de la cocina, puro muchacho, ¿verdad? Trabajando en todas partes. Y a veces me preguntan los hermanos, caray, pastor, ¿cómo le han hecho y cómo le hacen para que los muchachos estén trabajando y tengan tan buena actitud y que sepan hacer tantas cosas y todo? Y pues yo lo único que les digo es, hermanos, pues es la gracia de Dios y el trabajo de año tras año, de muchos años de trabajo, ¿verdad? Este equipo de trabajo que tenemos, este equipo de jóvenes entregados al Señor y capacitados para hacer muchas cosas, pues es el fruto del trabajo de muchos a través de muchos años. Y bueno, gracias a Dios por eso. Bueno, algunos de ellos ya se estaban despidiendo, ¿verdad? En el campamento. Ya este es mi último campamento, dicen ellos, y luego todos voltean a ver lo que les pasó. No, pues nomás están llamando la atención para decir que ya no van a ir para el otro. Y entonces unos estaban despidiéndose y luego otros estaban despidiendo a los viejitos, ¿verdad? Ya uno decía, pues yo le doy gracias a Dios porque ya nosotros empezamos y porque los demás líderes pues ya van de salida y ya nosotros estamos tomando su turno. Digo, bueno, ahí están los muchachos, ¿verdad? Pero es un gozo, es un placer poderlos ver trabajar, poderlos ver seguir adelante, preocuparse por los niños, ¿verdad? Derramar lágrimas con ellos también en los tiempos de consejería. Y siempre es una bendición, hermanos. Mire, se lo repito y lo he repetido mucho estas últimas semanas. No perdamos, hermanos, la capacidad de asombro, ¿verdad? No nos acostumbremos demasiado a lo que tenemos, porque lo que tenemos, hermano, es muy bueno. Lo que tenemos es muy bueno. Tenemos equipos de trabajo, gracias, hermano Blas, que funcionan y funcionan correctamente, ¿verdad? Todos estos niños, jóvenes, muchachos, adultos, el equipo de cocina, que siempre es una batalla campal allá adentro, ¿verdad? Hay ratos donde nosotros mejor no nos acercamos a la cocina, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad? 3, 4 cocineras, cada uno con su sazón y todas cocinan rico. Así que le echamos más sal, no le eches sal, échale azúcar, ya, yo no sé, yo lo único que veo es que salen platillos ricos de la cocina, ¿verdad? A veces me acerco, meto mi cuchara, les digo algo que quiero que hagan diferente y me huyo, ¿verdad? Nomás yo voy ahí, muevo y huyo. Pero gracias a Dios, hermanos, todo es un placer para servir al Señor, ¿verdad? Y invertir y trabajar con los niños, con los jóvenes, siempre es una ganancia, siempre, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Algunos faltaron del año pasado que no pudieron asistir en este año y les extrañamos. Hubo niños nuevos, hubo algunas situaciones
que los muchachos no sabían enfrentar. Hubo algunas situaciones muy particulares que los muchachos no sabían qué hacer, porque estamos acostumbrados en los últimos años a llevar puro niño cristiano, y este año llegaron algunos niños pues de familias no cristianas, ¿verdad? Niños que vienen directamente del mundo. Entonces, pues hay que tenerles paciencia, hay que compartirles el evangelio, hay que darles amor, hay que darles cariño, y creo que todos salieron muy contentos, incluso los que iban así, ¿verdad? Los que iban de familias no cristianas llegaron contentos. Le testifiqué a una niña, y entonces cuando yo le dije, ¿verdad? Le leí ahí Romanos 3, que no hay justo ni aún uno, y le pregunté, ¿tú conoces a alguien que sea justo, que nunca peque? Y inmediatamente me dijo, sí, nuestra Madre María, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y le dije, no, así que chiste, yo hablo de los que estamos aquí. Y ya le seguí platicando, ¿verdad? Y gracias a Dios entendió muy bien el evangelio. Al final le pregunté si quería recibir a Cristo, me dijo que sí. Yo siempre, hermanos, les doy la opción, ¿verdad? Si quieren orar con sus propias palabras o hacerlo conmigo, si lo quieren hacer a solas, o también que yo les ayude. Y gracias a Dios ella recibió a Cristo ahí conmigo, y bueno, Dios es muy bueno con nosotros, y como dijo mi esposa, nos permitió poder hablar con todos, con cada uno de ellos, ¿verdad? Es una preocupación que traíamos desde unos meses atrás, ¿verdad? No queremos que nos pase, que niños nuestros de la iglesia crezcan, ¿verdad? Creyendo que son cristianos porque asisten a esta iglesia y no porque hayan recibido a Cristo como Salvador personal. Y gracias a Dios por eso pudimos hablar con cada uno de ellos, y es bien bonito, hermano, es bien bonito ver como a unos niños pequeños están bien seguros de su salvación. Eso es bien bonito. Le pregunta a uno, hacen las respuestas correctas, le pregunta a uno cosas diferentes para que no se sepan las respuestas de antemano, y saben responder correctamente, saben profesar su fe. Con algunos de los que hablamos les dimos seguridad de salvación, porque estaban dudando, pero sí habían antes recibido a Cristo. Ahí escarbamos mucho, cómo lo habían hecho, qué había pasado. Pues, ¿verdad? Nosotros no conocemos el corazón, solamente Dios lo hace, pero quisimos hacer una labor completa en ellos. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por cada uno de los niños que pudieron ir. 32 niños fueron este año, ¿verdad? 49 en total de todo el equipo de trabajo con los niños, y ahí vamos echándole ganas. Muy bien. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, por favor, puestos de pie. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Puestos de pie, es solamente un versículo y lo vamos a leer todos juntos. Isaías 48, 17. Espero, hermano, no haber ofendido a nadie durante el día. Yo no oigo nada de este oído, y es mi oído bueno, y de oigo un poco menos siempre, y de repente siento que alguien está aquí, volteo y es alguien que me está hable y hable y hable y hable y hable, y no estoy ya volteé y mande todo el día ando así. Así que si usted se me acercó por este lado y me habló y yo me di la vuelta y me fui, no es que lo quise ignorar, es que no estoy oyendo nada. Bueno, sí oigo un pitido, un zumbido muy fuerte. Ya tengo como 3 días con eso, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que pronto se me quite eso que traigo ahí, y espero que nadie me haya hablado de este lado y que no lo haya escuchado. Si ese fue su caso, perdón, no fue mi intención. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Vamos a leerlo juntos. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oremos. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra escrita en nuestro propio idioma.
Gracias por darnos, Señor, la oportunidad siempre de corregir nuestros caminos y de ir hacia ti. Ayúdanos a entenderte un poco más en esta tarde a través del estudio de tu palabra. Guíanos a través de todos los pasajes que vamos a leer y te ruego, Señor, que por favor hables a nuestra vida. Bendice al pastor que ya viene en el camino, ya viene de regreso, ha tenido días pesados y las carreteras, Señor, van a estar muy llenas, el cansancio, el sol. Ayúdalo a soportar todo eso y que llegue sin ningún inconveniente hasta acá a casa. Guárdalo y cuídalo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede sentarse, hermanos, muchas gracias. Como estuve hablando, ¿verdad?, en el campamento el día de ayer y hoy en la mañana con ustedes acerca de la consagración, me pareció muy atinado el poder estudiar en esta tarde este tema, la santidad de Dios. Creo que una de las razones por las cuales, hermano, no llegamos a tener la consagración que deberíamos de tener es porque no alcanzamos a entender el grado de la santidad de Dios. Si supiéramos qué significa el que Dios es santo y hasta qué grado alcanza su santidad, eso nos ayudaría a nosotros mucho mejor a entender hasta dónde debemos de ser santos. Bueno, dice la introducción: Dios es bueno, misericordioso, paciente y muchos otros atributos que Él tiene. Él nos ayuda todos los días, nos cuida y nos protege. Nos gusta pensar en las bondades de Dios. No obstante, Dios también es justo, temible, celoso y santo. La santidad de Dios es su mayor y principal atributo. Es lo que lo identifica y mejor describe. Todos los atributos de Dios existen en base a su santidad. Para entender a Dios hay que entender su santidad. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Dios le indicó a Moisés cuál tenía que ser la vestidura sacerdotal y que fue bien cuidado desde el calzado, ¿verdad?, todo su vestimenta hasta la tiara y todo lo que tenían que traer en la cabeza, la ornamentación, todo, lo que coronaba o lo que sellaba, ¿verdad?, toda esa vestidura era esa placa de oro que debía de tener atada en su frente el sacerdote. Y esa placa de oro, ¿qué decía? ¿Alguien se acuerda? Una placa debía tener una frase grabada, una placa de oro. ¿Alguien se acuerda? Santidad a Jehová. Así debería decir. Era el sello, era la joya de la corona, si le pudiéramos llamar así, ¿verdad? Era lo más importante, la frase que describía qué era lo que estaba representando el sacerdote con toda su vestidura, ¿verdad? Santidad a Jehová. Es lo más alto y sublime que Dios quiere que entendamos acerca de Él. Y es lo que jamás se nos debe de olvidar, que Dios es santo. Aquí dice el versículo 17 que leímos: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. ¿Verdad? Dios, hermano, por sobre todas las cosas, Dios es santo. Ahora vamos a ver aquí en nuestro estudio la definición de la palabra. Santo, hay 3 palabras en la Biblia que nos hablan de santo. La primera es del hebreo kodesh, que significa consagrado, y está hablando acerca de las cosas, con la idea de haber sido dedicado o pronunciado. Hay una santidad para las cosas. Hay cosas, hermanos, que se deben de santificar. Por ejemplo, si usted tiene un carro, santifique su carro. Es decir, dedíqueselo a Dios. Así, si usted santifica su carro, entonces quiere decir que usted no va a utilizar su carro para ir a lugares donde no debería de ir, porque ese carro ya está santificado a Dios. Santifique su teléfono.
para que cada vez que usted tenga la tentación de ver algo malo en el teléfono, se acuerde que ese teléfono ya está santificado a Dios. Pues puede ser que se santifiquen las cosas, sí. No es que echarle agua bendita o hacer un rito religioso, es sencillamente dedíqueselo a Dios, ¿verdad? Consagrado. Luego otra palabra hebrea es el hebreo kadosh, que significa sagrado. Esto habla de Dios específicamente y significa digno de veneración y respeto. Digno de veneración y respeto. Y la tercera palabra es griega, que es hagios, de la raíz hagos, que significa cosa terrible. Significa, hermanos, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa y ceremonialmente consagrado. Fíjese, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. Al ver el cuidado que se debería de tener en el Antiguo Testamento para asistir al templo, eso nos da más o menos una idea de la santidad de Dios. ¿Se acuerda que la Biblia dice que había cosas que evitaba que una persona pudiera entrar al templo? Por ejemplo, si la persona iba por el camino o algo y tocaba el cuerpo de un animal muerto, ya no podía entrar al templo. Tenía que purificarse durante 7 días. Si la persona tocaba o el cadáver de su familiar, entonces ya no podía entrar al templo. Tenía que purificarse durante 3 días. O sea, la santidad, como en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba dentro de la persona para que el pueblo de Israel pudiera entender la magnitud de la santidad de Dios. Había cosas como esas, muy prácticas, que Dios establecía para que la persona entendiera hasta dónde era el cuidado de Dios. Por eso los fariseos se fueron más allá y le decían a la gente que si había de limpiarse, por ejemplo, lavarse las manos para comer, tenían que lavarse 7 veces. Ya fue que exageraron los fariseos, ¿no? Pero esa exageración nació del hecho en que Dios exigía santidad. Número 2, Dios y el pecado. Letra A, Dios está espiritual y moralmente apartado del pecado. Dios está espiritual y moralmente apartado del pecado. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, de 4 maneras. Santiago 1:13. Dice la escritura ahí: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que número 1, Dios no tienta a nadie, ni es tentado. Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el pecado, ¿verdad? Es que cuando alguien cae en pecado, dice: ay, es que Dios me puso esta prueba tan grande que no la pasé y caí en pecado. No, eso es tentación, no prueba. Y la tentación nunca proviene de parte de Dios, ¿verdad? Si usted está tentado a cometer un pecado, usted no piense: ay, Dios, ¿por qué me estás poniendo esta prueba tan grande? No es Dios. La Biblia dice que Satanás es el tentador, y aquí Santiago dice que cada uno por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es por eso que muchas veces no entendemos, porque le atribuimos a Dios muchas cosas que no le pertenecen a Dios. Es como ese pasaje que hemos dicho muchas veces: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces la gente a veces, los cristianos a veces pensamos: ay, es que ya dice la Biblia que a nosotros los cristianos todo nos ayuda bien. No, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que a todos los cristianos le ayudan a bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Luego uno dice, ay, es que pues Dios sabrá, ¿verdad? Luego toman decisiones equivocadas, van a lugares donde no debían, se meten en un negocio en el cual no era correcto. Bueno, uno se enreda en muchas cosas y luego uno termina diciendo, ay, pues Dios sabrá. Y luego lo peor, ay Diosito, ¿verdad? A veces uno dice, ay Diosito, ya la regué. Ay, pues ahí tú sabrás. No, sí, hay cosas que Dios no hace en nuestras vidas, hermano, Hay cosas que Dios no hace. Porque luego hay frases como, pues Dios controla todo en mi vida. A ver, vamos a entenderlo. ¿De verdad? ¿Dios controla todo en mi vida? Yo puedo saber eso. Pero Dios no controla lo que a mí me da Él el control. Porque ahí Él me da a mí el control de mi vida. Eso se llama libre albedrío. Y Dios nos lo dio desde el principio. Dios nos dio libre albedrío y yo controlo mi vida. Ahora, si yo quiero que me vaya bien, pues le cedo ese control a Él. Y de ahí en adelante entonces yo empiezo a buscarlo siempre en la Biblia, lo busco en oración, lo consulto todo el tiempo, de tal manera que yo constantemente estoy preguntándole, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que vaya acá? ¿Quieres que vaya allá? Señor, mira, dame sabiduría para hacer esto, para hacer aquello. Señor, ¿qué puedo hacer? Siempre en constante oración, siempre en constante oración. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe, pero no el que controla. Controla si le damos el control. Si no le damos el control, claro que no. Nosotros mismos a veces nos metemos en muchos problemas y al rato le queremos echar la culpa a Dios. Dios no tienta a nadie ni es tentado. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 15, perdón. Ezequiel 28, 13 al 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio. Bueno, ahí vienen todas las piedras preciosas. Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios creó a un ángel, querubín, protector, llamado lucero, perfecto, sin pecado. Dice ahí, hasta que se halló en ti maldad. Es decir, hermano, que Dios no creó el pecado. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Verdad? Es decir, Dios no creó el pecado. Número 3, ¿qué hace Dios con el pecado? Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjese, Dios no puede ser burlado. Según lo que nosotros sembramos, eso es lo que hemos de cosechar. Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, aquí, hermano, ¿qué hace Dios con el castigo? Con el pecado. Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hace Dios? Dios perdona el pecado. Obviamente que están los requisitos, ¿verdad?
para el perdón de pecados. Díganme alguien qué son los requisitos para el perdón de pecados. ¿Verdad? Arrepentimiento y confesión. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Verdad? Dice 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esta es la relación que Dios tiene con el pecado. Dios no tolera, no puedo decir tolera, Dios no tiene presencia con el pecado. El pecado jamás está en la presencia de Dios. Usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, no por nuestras justicias, sino que dice la Biblia por el camino nuevo que fue abierto. ¿Cuál fue? El sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, Dios y el pecador. Dios amó tanto al mundo que Cristo murió por él, precisamente por causa del pecado. Miren lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, número uno, Dios se aleja del pecador. Dios se aleja del pecador. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Fíjese, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aquí habla de aborrecer y de abominar. Muchas veces, hermano, está esa famosa frase, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Es una frase muy ambigua, que es utilizada muy mal en muchas maneras. Dios no ama al pecador. Dios ama a la gente perdida, sin Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice Romanos que además Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿verdad? Entonces, ese de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado es una frase mal dicha, hermanos, mal dicha, porque aquí nos dice la Biblia que Dios, en el número 2 que tienen ustedes ahí, Dios aborrece al pecador. Dios aborrece al pecador. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un pasaje que muchos sabemos de memoria, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje es la respuesta de Dios a Salomón. Cuando Salomón construye el templo y cuando Salomón lo dedica con todos los miles de sacrificios que hizo, Salomón ora a Dios y le dice, Señor, mira, si tu pueblo viniera a este lugar y oraren y se humillaren delante de ti, queremos que tus oídos y tus ojos estén atentos. Y Dios responde y le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Número 3, Dios quiere que el pecador se arrepienta. Dios quiere que el pecador se arrepienta. Dicen las noticias que finalmente, después de mucho desperdicio, la sequía llegó a México. Y que las presas se están secando, que los cuerpos de agua están desapareciendo, ¿verdad? La tierra se está enfermando. ¿Cuál es la solución? Pues arrepentimiento y conversión.
porque aquí dice la Biblia, y sanaré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Número 4, Dios quiere que alcancemos con el evangelio al pecador sin contaminarnos por su pecado. Judas 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. Ahí, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, cuando Pablo decía que él se hacía judío a los judíos y gentil a los gentiles, estaba hablando literalmente de eso nada más, porque él era un judío, pero también tenía la ciudadanía romana por causa de, ¿cómo era? Lo olvidé, pero él era judío y él era romano, ¿verdad? Tenía ciudadanía romana. Entonces, él se hacía judío a los judíos y romano a los romanos, en nacionalidad nomás, hasta allí. He escuchado a muchos justificar sus vicios y sus pecados haciendo alusión a este versículo de Pablo, ¿verdad? Ay, pastor, es que pues hay que hacernos pecador a los pecadores. No, jamás Dios dijo eso, jamás. Entonces, Dios quiere que alcancemos con el evangelio al pecador sin contaminarnos con su pecado. A veces los compañeros de trabajo lo invitan, ¿verdad? Vente, vámonos al antro a tomar una copa, o vente, vámonos para allá, y uno cae otra vez en el vicio, el hermano ahí anda y viene a pedir consejo, y tu hermano, ¿qué pasó? Ay, pastor, es que pues mis amigos, pues dígales que no. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer si ya no les hablo y todo? ¿Y cómo los voy a ganar para Cristo? Ahora qué preocupado resultó por ganarlos para Cristo. No, ¿verdad? No es así. Sí tenemos que alcanzarlos con el evangelio, pero aún no contaminándonos con su pecado. Así que mire, hermano, yo sé que es pesado, ¿verdad? Una clase como esta, porque prácticamente es doctrina, y la doctrina debe de ser muy clara así. Entonces es bastante pesado con el calor y después de comer, pero creí muy necesario poder explicarles la doctrina de la santidad de Dios, para que podamos, ¿verdad?, tener más conocimiento y herramientas para poder aplicar de una mejor manera las predicaciones que hemos estado dando y que bueno, que di en la mañana acerca de la consagración. Muchas veces no entendemos nuestro problema de falta de consagración, como les dije en la mañana, porque nos estamos comparando con otros creyentes. Hay que dejar de compararnos con otra gente y hay que comenzar a compararnos con la santidad de Dios, ¿verdad? Dios es santo por sobre todas las cosas. Dice aquí la conclusión: tenemos que establecer claramente que Dios, siendo santo, odia el pecado. Por lo tanto, tenemos que alejarnos lo más posible del pecado. Vamos a terminar puestos de pie leyendo un pasaje todos juntos en Primera de Juan. Abra ahí por favor su Biblia en Primera de Juan, ahí vamos a terminar puestos de pie. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Juan 2:1. Muy bien, ¿ya lo encontró? Leamos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por tu palabra y gracias por darnos tú el mayor ejemplo de santidad. Y que te rogamos, Señor, te pido yo que podamos entender hasta qué grado tu santidad es,
para que podamos comprender de una mejor manera la necesidad que nosotros mismos tenemos por nuestro propio bien, por el bien de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra descendencia, de nuestra economía, de nuestra iglesia, la necesidad que tenemos de consagración. Ayúdanos pues a poner en práctica tu palabra y a poder atesorar las doctrinas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a prepararnos para recoger las ofrendas, ¿verdad? Vamos a pasar la canasta para recoger.